Como sabemos, la reforma judicial ya fue aprobada, ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación y tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como, por ejemplo, Gerardo Fernández Noroña, el presidente del Senado y otras personas afiliadas a Morena han dicho una y otra vez que ya nada podía frenar esta reforma, la reforma judicial, y ya no había nada que hacer en contra de ella. Recordemos que esta reforma, entre otras cosas, establece que los cargos de este poder, del Poder Judicial, ahora serán electos por medio del voto popular. Entonces vamos a tener, todo indica, elecciones el próximo año para elegir a jueces, ministros y magistrados. Entonces, nos dijeron, esto ya es definitivo, ya no hay absolutamente nada que hacer. Pero resulta que una jueza en Veracruz concedió un amparo para que esta reforma tenga que ser eliminada del Diario Oficial de la Federación, lo cual la presidenta Claudia Sheinbaum no quiere hacer. A ver, el resumen de lo que estamos viviendo este día me parece que lo dio hoy por la mañana el ministro Javier Lainez en una entrevista con Azucena Uresti, que empezó de la siguiente manera. Vamos a escuchar al ministro. Al contrario, gracias a usted. ¿Cómo está? Mal. Muchas gracias. Azucena, ¿y tú? Pues dice el ministro que está mal por todo lo que está pasando y después habló de este tema. Vamos a recuperar algunos fragmentos de esa entrevista porque es muy importante lo que dijo el ministro Lainez. Pero, pues sí, mal. Está mal el ministro por todo lo que está pasando. Entonces, en esta historia que estamos recuperando de lo que está pasando con la reforma judicial, la jueza determina que la reforma judicial debe ser eliminada del Diario Oficial de la Federación y le da la orden a la presidenta Claudia Sheinbaum para que haga eso, para que la reforma pues se eche para atrás, precisamente como lo decimos de manera coloquial, y ya no tenga efectos. La presidenta Claudia Sheinbaum lo que hace es que desconoce esta resolución, dice que la jueza no tiene facultades para ordenarle que haga esto, pero además dice que ella, primero dijo que ella no había sido notificada. Y después dijo, ok, sí, ya llegó la notificación a la presidencia de México, pero ¿saben qué? Me entregaron un documento que tenía un código QR en donde supuestamente estaba la notificación y ese código QR no sirve. Si ustedes creen que yo les estoy inventando esto o que es una historia que me saqué de la manga, no, vamos a escuchar cómo lo dijo literalmente la presidenta Claudia Sheinbaum. Fíjense, este está muy bueno también. Buenísimo. A ver, ahorita Paulina va a hacer una... Fíjense, a ver, ¿dónde está la...? Se los voy a relatar. Llega una notificación a la Consejería Jurídica. Esa notificación de este juzgado de la jueza, viene un texto y después dice, véase la notificación en este QR. Ahora, a ver, enséñales el QR. Muy moderno. No, es que está interesante. No manda a ningún lado. El QR ha sido eliminado. Entonces, ayer la Consejería Jurídica, Ernestina Godoy, la consejera jurídica, le pidió a un notario 176, para que certificara que en efecto el QR no lleva a ningún lado. ¿Sí se entiende? O sea, tanto que han estado diciendo con la notificación. La notificación viene en un QR, entonces la consejera jurídica dice, pues a ver qué dice el QR, pica un teléfono y no lleva a ningún lado, o sea, no hay notificación. Entonces llama a un notario y dice, por favor, certifica que no hemos sido notificados porque la notificación no dice nada. Aquí está el texto del notario, que se puede hacer público. Está notariado que la notificación de la jueza, o sea, del Poder Judicial,
A ver, que Harvard nos diga qué opina de que el QR no se abrió. Bueno, esto lo dijo ayer la presidenta, pero según lo que dice la jueza, ya la notificación ya fue presentada y la presidencia del país ya fue notificada sobre esta resolución. Ahora, hoy por la mañana, y por eso estamos en este punto, en este momento, hoy por la mañana la jueza Nancy Juárez dijo que en caso de que no se acatara esta resolución, el asunto iría al Ministerio Público. La hora límite para acatar la resolución eran las 12 de la tarde de hoy y ya son las 5, entonces esa hora ya pasó. Según lo que dijo la jueza, las sanciones pueden ser las siguientes: una multa, no especificó de cuánto, prisión de 3 a 9 años e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Por supuesto que al tratarse de la presidenta de México, primero tendría que haber un desafuero. Primero tendría que existir ese proceso y después podría ser sometida a estas sanciones. Entonces, ¿qué fue lo que pasó después de esto y después de que nos enteráramos de que tenía hasta el mediodía de hoy para acatar esta resolución? Bueno, pues a la presidenta Claudia Sheinbaum se le hizo muy buena idea, o sea, ella verdaderamente dijo, tengo la solución para esto y la solución es hacer nada más y nada menos que una consulta. Y como esta vez no le dio tiempo de hacer una consulta popular, ¿verdad? Llamar al INE o hacer una consulta por medio de casas encuestadoras, como hicieron para avalar la reforma judicial, por cierto, hace unos meses, lo que hizo fue que presentó una consulta en el Senado de la República para decidir si debe obedecer esta resolución o no. Es decir, para decidir si debe o no eliminar la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación, como le fue ordenado por esta jueza. Este es el oficio que dirigió al Senado y efectivamente el Senado recibió el oficio y lo contempló en su orden del día para los asuntos que iba a tratar el día de hoy, 24 de octubre. Durante la sesión de hoy, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, pues dijo que tenían este asunto que acababa de llegar y así fue como informó que habían recibido esta consulta de la Consejería Jurídica de la Presidencia. Vamos a escuchar a Noroña. Les informo que este día se recibió un oficio suscrito por la licenciada Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, por el que formula una consulta a esta Cámara en relación con la resolución de amparo 823/2024, en el que obliga a la titular del Poder Ejecutivo Federal a eliminar la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto porque se declararon reformadas, adicionadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del Poder Judicial. Solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza que el asunto se incorpore al orden del día de hoy para su trámite. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza se incorpore el asunto referido por la presidencia. Y bueno, pues al final, obviamente, ahora sabemos, lo aprobaron, dijeron sí, incorpórenlo a la orden del día, pero no sin antes contar con las intervenciones de senadores a favor y en contra de votar en esta consulta. Vamos a escuchar primero a alguien que argumentó en contra de lo que estaba pasando y que no quería participar en esta consulta, en esta votación. Es el presidente nacional del PAN, del Partido Acción Nacional, Marco Cortés. Vamos a escuchar sus argumentos. No deja de sorprendernos la actitud, el estilo autoritario, pero además cobarde del gobierno. Pareciera que lo que está hoy planteando la presidenta Sheinbaum a través de su consejería jurídica es como en su momento lo hizo Pilatos. Se lo decimos con toda claridad a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Quien puede lo más, puede lo menos. Y ella publicó esta reforma, su reforma, y está publicada en el Diario Oficial de la Federación. Aquí están incumpliendo con un mandato del Poder Judicial. Y ahora, simple y llanamente, lo que quieren decir es: véngame el Congreso a lavar la cara. Véngame el Congreso a compartir la responsabilidad. Al final, la presidenta de la República pudo evitarlo y al contrario, la impulsó, la publicó, o el presidente López Obrador. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional, por supuesto, que votará en contra de esto, porque a quien le corresponde bajar esa publicación es a la presidencia de la República. Es cuanto, presidente, compañeros. Bueno, aquí Cortés pues tuvo un error porque efectivamente esto no fue publicado en el Diario Oficial de la Federación durante este gobierno, el de Claudia Sheinbaum. Recordemos que fue el regalo de 15 de septiembre del expresidente, ya me parezco a la presidenta del expresidente López Obrador, y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de septiembre. Entonces, sí, no fue publicado en este sexenio. Pero así como hubo estos argumentos a favor, no solo de Marco Cortés, también de otros legisladores, en contra, también hubo algunos argumentos a favor. Por supuesto, que vinieron de legisladores de Morena y partidos afines. Así que vamos a escuchar también uno de los argumentos a favor que dio el senador Félix Salgado Macedonio. Vamos a escuchar qué tiene que decir ese señor. Un documento muy puntual y muy responsable. La jueza de Veracruz no tiene facultades, no le alcanzan las facultades para ordenar lo que está ordenando. No se puede violentar la ley. ¿Cómo ordena que se baje, que se quite esta reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación? No se puede, a menos que hubiera un decreto emitido por la presidenta de la República, lo cual no lo hará. ¿Cómo la señora juez se atreve no nada más a ordenar que se baje la publicación, sino también dice que va a amonestar? O sea, está amenazando. Pero la jueza no se mueve sola. A la jueza la mueven. ¿Quién la mueve? Los intereses de la derecha. La derecha, que es nada más la que está fastidiando. Esto es un absurdo, una torpeza jurídica. Esto viene de una ignorancia tremenda y provocadora. Ignorante, provocadora. Y por supuesto, en un despliegue de su común misoginia, pues la jueza no puede pensar por ella misma, sino que alguien le está diciendo qué hacer. Pero ya sabemos qué pasa cuando ese argumento se da para decir que la presidenta es manejada por otras personas, lo cual también es totalmente misógino. Pero pues Salgado Macedonio sí lo puede decir de una jueza, ¿no? Ella sí es controlada por otros intereses y por otras personas, pero cuando se trata de la presidenta, ahí sí no, ¿eh? Y qué misóginos y no sé qué. Pero bueno, así estuvo la discusión en el Senado y a fin de cuentas la consulta fue hecha y fue aprobada. Fue aprobada con 81 votos a favor y 36 votos en contra. Con esto, el Senado de la República acató el desacato de la presidenta Claudia Sheinbaum a esta resolución de la jueza. En pocas palabras y en resumen, lo que avaló el Senado fue que la presidenta Claudia Sheinbaum carece de las atribuciones para eliminar esta publicación del Diario Oficial de la Federación. Claramente y sin lugar a dudas, establece el principio mandatorio de la integridad e inalterabilidad del Diario Oficial de la Federación, lo cual le comunica el Senado de la República para todos los efectos que esto pueda tener. Así que, pues sí, le están diciendo a la presidenta, efectivamente, no le tienes que hacer caso a esta jueza, no tienes que acatar esa resolución y todo está muy bien.
aquí vamos en esta historia. Todavía no tenemos noticias sobre qué pasará en la siguiente etapa. Les digo, tendría que llegar al Ministerio Público, pero eso todavía no sabemos qué pasa en esa parte. Además de esto, que es la parte de querer echar para atrás la reforma judicial desde el propio Poder Judicial, pues el gobierno de México no solo está intentando no acatar esta resolución, como ya vimos, avalado ahora por el Senado de la República, sino que también está buscando otras vías para que esto no pase en este momento, pero además que no pueda volver a pasar en el futuro. ¿Cuáles son estas vías? Bueno, el martes de esta semana fue presentada la iniciativa de supremacía constitucional. Sobre esto tenemos todo un video explicándoles de qué se trata y para no ahondar mucho en el tema, les sugeriría que vieran ese video después, en el cual, les digo, lo explicamos a detalle y ahí pueden encontrar toda la información sobre este. Pero hay muchos puntos sobre este proceso que no explicamos en el video, entonces queremos hablar de eso un poco acá. Lo que busca esta iniciativa es reformar la Constitución para que el Poder Judicial, ahora avalado en nuestra Constitución política, ya nunca jamás en la vida pueda echar para atrás reformas constitucionales. Le quitarían esa facultad al Poder Judicial y lo que está pasando en ese momento ya no podría volver a suceder jamás. Entonces, lo que apruebe el Congreso de este país, la Cámara de Diputados y el Senado de la República, ya sería absoluto. No se podría revisar si es constitucional, no se podría revisar si hubo fallas en el proceso, no se podría revisar si los artículos de la reforma que ahora está publicada se contradicen entre sí, como es este caso. No se podría revisar absolutamente nada y todo sería ya definitivo para las leyes y las reformas que apruebe el Congreso de la Unión. Les digo que fue presentada el martes esta iniciativa por Adán Augusto López, el ex candidato presidencial, y fue un desastre, como suele suceder. En este momento todavía no está aprobada esta iniciativa, todavía no es una reforma, aún no ha cambiado nuestra Constitución, pero ¿qué ha pasado en este proceso? Bueno, primero, el miércoles, ayer, estuvo circulando un comunicado supuestamente del Partido Verde Ecologista de México, en el que decían supuestamente que este partido iba a votar en contra de esta iniciativa. Es este documento que estamos viendo en la pantalla y que empezó a circular en redes sociales. Entonces, bueno, esto era inaudito, ¿no? Un partido como es el Partido Verde, que ha sido aliado de Morena, que ha votado a favor de todo lo que propone Morena y que pues prácticamente les ha dado los votos que les faltan para poder pasar iniciativas y que se haga todo lo que ellos proponen, estaba diciendo, no, esta vez no lo voy a hacer y voy a votar en contra. Parecía que por fin alguien tenía un poco de neuronas en la cabeza. Pero después, el mismo partido desmintió este comunicado y dijo que ellos no habían publicado el comunicado anterior, que era solamente de uno de los legisladores de la bancada de este partido y no representaba lo que piensa hacer el partido en general. Entonces, pues publicó esta aclaración y pues se disipó la esperanza de que esto fuera verdad, ¿no? Que el Partido Verde iba a votar en contra de esta iniciativa de supremacía constitucional. Así que ahí estamos en este momento. Todavía no es aprobada, pero pues sabemos que Morena tendría los votos en ambas cámaras para, llegado el momento, aprobar también esta iniciativa de supremacía constitucional, que por cierto hubo también ahí todo un embrollo porque también se pretendía reformar el artículo 1 constitucional y después esa parte tuvo que ser eliminada de la iniciativa de reforma. Pero bueno, sobre eso les hablamos en ese otro video que les digo, así que les recomiendo mucho que lo vean completo. Y sobre todo este tema de la iniciativa de supremacía constitucional y lo que implicaría,
están estas preguntas, estas dudas que me parecen muy legítimas de, bueno, ¿eso cómo nos afectaría a los ciudadanos, las ciudadanas en general, ¿no? Este solo es un pleito solamente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. En realidad, a las ciudadanas y a los ciudadanos, pues nos debe tener sin cuidado, como que nunca va a afectar nuestra vida diaria. Bueno, aquí vamos a recuperar esta entrevista pues, hecha hoy en la mañana por Azucena Oresti en Grupo Fórmula con el ministro Lainez, porque dijo cosas bastante interesantes sobre ese tema. No les podemos poner la entrevista porque tiene, pues está protegida por derechos de autor, es propiedad de un medio de comunicación, pero les voy a leer algunos fragmentos de lo que dijo el ministro porque nos parece muy importante que lo conozcan. Entonces, en esta entrevista, el ministro Lainez dice que si reconocemos que hay poderes ilimitados en este país, esto termina convirtiéndose en algo que va a afectar a todos los ciudadanos. Si alguien cree que no le afecta, solo debe esperarse para ver los efectos. El día que te clausuren un negocio y que un juez quiera detenerlo, la autoridad ya encontró cómo hacer que esto no proceda. Y si es aprobada esta iniciativa de supremacía constitucional, el órgano reformador de la Constitución en México no tendrá un límite. Y para un tribunal constitucional eso no puede ser. Es muy importante en este tema recordar que en nuestro país tenemos 3 poderes cuyo objetivo no es estar siempre de acuerdo. No, o sea, el objetivo de que tengamos un poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial no es que todo lo hagan a la par y que todos obedezcan a uno de los poderes. Hay que recordar que los poderes tienen que ser independientes, autónomos. Cada uno va por su lado, no van haciendo lo que la presidenta les dice o lo que el Senado les dice o lo que la Corte les dice. Cada quien tiene sus lineamientos y cada quien protege intereses distintos, y no estoy hablando de intereses económicos, cada quien tiene su función. Entonces es muy peligroso que estemos ante esta situación en la cual se van a borrar estas diferencias y límites entre poderes y este contrapeso que se supone que deben hacer los unos de los otros ya no vaya a existir, porque entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A la voluntad de quién vamos a tener que estar todos dispuestos a seguir, ¿no? Eso es lo que tendríamos que preguntarnos en caso de que esta iniciativa avance y sobre todo sea aprobada. Así que, bueno, en este momento estamos con la iniciativa de supremacía constitucional y lo que está pasando con respecto a la reforma judicial y esta resolución que hay de la jueza, que la presidenta Claudia Sheinbaum ya ha sido muy clara en decir que no la va a acatar y ahora el Senado de la República avala ese desacato de la presidenta. Esa es la situación en este momento.